buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Revisamos la situación económica y financiera de la región centroamericana, las repercusiones que tienen los países de este sector del mundo tras la pandemia y los acontecimientos de Rusia y Ucrania. El consultor y economista nacional destacado en Costa Rica, Wilfredo Díaz, está con nosotros. Ahora mismo, Wilfredo, feliz noche. ¿Qué medidas están tomando a nivel de Costa Rica con una repercusión en la región ante la crisis que vive el mundo en este momento por el tema de los hidrocarburos y la generación de energía? Buenas noches. Buenas noches. Es un placer saludarle nuevamente y estar aquí de nuevo como invitado. Respecto a su consulta, y bueno, no solo en Costa Rica, sino en toda la región de Centroamérica y República Dominicana, algunos países han tomado decisiones similares, como es el caso, por darles un ejemplo, como El Salvador y Honduras, en el tema de reducir los impuestos del combustible, de las gasolinas y derivados, para reducir el precio con el cual se vende al público en general. Eso ha servido para mitigar un poco el impacto que ha tenido el alza de precios internacional del petróleo en estos países. En otros países lo que se está haciendo es manteniendo subsidios, también algunas transferencias para que las familias y las personas de más bajos recursos puedan acceder a la canasta básica, a productos de primera necesidad. En el caso de Costa Rica, es importante mencionar que hace poco fue el cambio de gobierno, que entró el nuevo presidente Chávez, y no se han visto, digamos, medidas concretas. Están, digamos, barajando varias opciones. Una de ellas es revisar la fórmula con la cual se establecen los precios de los carburantes, dado su alza que ha tenido muy importante aquí en el país. Y son, como le digo, decisiones muy similares las que toma la región respecto a esta situación, dado la naturaleza de este fenómeno, que es una naturaleza internacional externa, donde las políticas económicas de estos países, que son economías pequeñas y muy abiertas, no tienen influencia sobre los precios internacionales. Entonces se buscan algunos mecanismos de mitigación, como es el caso, como les decía, subsidios o reducción de precios de algunos bienes a través de la reducción de tributos. No obstante, es importante mencionar que todas estas medidas tienen implicancias fiscales que se van a ver en mayores déficits o en mayor endeudamiento público. Entonces, eso es lo que puedo mencionarles a nivel general de la región desde el punto de vista de política fiscal, política monetaria. Los países están recogiendo liquidez, recogiendo masa monetaria, están elevando las tasas de interés. En este caso, Costa Rica ya ha elevado la tasa de interés, República Dominicana, también Guatemala, son los países que han estado aumentando la tasa de política monetaria o la tasa de referencia para mandar una señal sobre una política más contractiva, más restrictiva, evitando que haya exceso de dinero en la economía y que eso ayude genere mayor inflación de la que tenemos actualmente. En el caso de Honduras, es uno de los pocos países de la región que aún no ha tocado la tasa de política monetaria, pero eso no quiere decir que está de brazos cruzados. También está recogiendo o absorbiendo masa monetaria, como se puede ver a través de los registros de las operaciones de mercado abierto. Entonces, digamos, esos son los dos mundos en los que nos estamos moviendo: en política fiscal, subsidios, reducción de impuestos para bajar precios de algunos bienes y servicios. Y en política monetaria lo que estamos viendo es absorción de masa monetaria y aumento de tasas de interés. Sí, ahora, Wilfredo, ¿hasta cuánto tiempo pueden sostener las economías de la región estas políticas monetarias con la variable subsidio? Porque si bien esta es una medida que se aplaudió en su momento porque redujo costos de los hidrocarburos, la realidad que tenemos hoy con una guerra que se ha alargado y con consumo de los principales mercados elevados de derivados del petróleo, ya la presión no se soporta.
Y lo que aliviaron ayer, hoy ya prácticamente no tiene ningún tipo de incidencia en la economía. Con ese escenario, ¿cómo deberán plantearse estas políticas para el segundo semestre del año? Y ese es el principal problema que va a enfrentar la región, la duración de este conflicto bélico. Analistas mencionan que este conflicto se ha convertido en una guerra de desgaste, o sea que su duración puede ser 8 meses, 12 meses, hasta el próximo año. Podría ser muy larga la duración de este conflicto. Por lo tanto, hay una gran incertidumbre de hasta dónde llegarán los precios, principalmente del petróleo. Por ejemplo, el día de hoy el petróleo estaba a $117, ha subido respecto a la semana anterior. Entonces, eso pone presión en todas las decisiones de política, ya sea fiscal o monetaria, que puedan ejercer las autoridades gubernamentales de todos los países de la región. ¿Cuáles son las herramientas que se tienen? De hecho, hoy algunas autoridades aquí en Costa Rica, el presidente del Banco Central, mencionó que las herramientas que tienen de política estos países son limitadas, no pueden contrarrestar por completo ni a través del tiempo esta situación. Entonces, al final del día, mantener estos subsidios o reducir impuestos para abaratar costos no puede ser al infinito, debido a que esto va a tener un impacto fiscal y va a aumentar la presión de deuda pública. Entonces, ¿cuánto puede durar esto? ¿Se pueden aumentar estas ayudas o estas suspensiones temporales de pago de impuestos? Esa es una gran pregunta. Cada uno de los países está en diferente situación. Algunos están fiscalmente más débiles, otros países están con una mayor fortaleza fiscal. Digamos, si en el caso de un país que está más estable en términos fiscales, Guatemala puede resistir más ese shock porque tiene más espacio para endeudarse. Su deuda es de alrededor de un 30% del PIB. Si lo comparamos con Honduras, que tiene ya más alrededor de un 60% de deuda pública respecto al PIB, entonces hay un menor espacio para poder actuar. O sea, ¿cuánto me voy a endeudar y cuánto va a ser mi déficit? Entonces, partiendo de esos números es que se puede tomar algún tipo de decisión. Respecto a la política monetaria, ya es otra historia y, digamos, los bancos centrales pueden seguir absorbiendo masa monetaria para intentar frenar los precios, reducir las presiones inflacionarias determinadas por la cantidad del dinero en la economía y subir tasas de interés, pero eso también va a tener sus impactos. A mayor tasa de interés, lo que va a ver ustedes es menos actividad productiva y venimos de un proceso de recuperación después de la pandemia. Entonces, una tasa de interés alta también va a tener costos a nivel productivo. Entonces, estamos en un contexto muy complejo, con mucha incertidumbre y que no sabemos cuánto va a durar realmente. Ahora, Wilfredo, el estar acudiendo a los bancos centrales en algunos países de la región para que estén financiando parte del presupuesto de la República en áreas como la inversión puntualmente en infraestructura, en salud y educación, que son pilares fundamentales para el fortalecimiento de las economías, ¿es lo mejor o esta política que ha adoptado Honduras puede generar un alto riesgo a futuro con los antecedentes del impago en el que incurren los gobiernos? Esa es una gran pregunta y creo que es un debate que puede ser muy extenso. Hay muchos puntos de vista. Hay economistas que pueden tener una visión distinta a la que yo voy a dar actualmente. Esta es mi opinión, pero creo que es un enfoque poco ortodoxo. Es decir, no es algo común dentro de las herramientas de política económica utilizar las reservas internacionales. No obstante, sí es una herramienta que se ha utilizado y en varios países de la región, que son los préstamos de corto plazo que puede dar el Banco Central al gobierno, pero que generalmente son de muy corto plazo, se pagan en el mismo periodo fiscal o en el mismo ejercicio fiscal, y eso evita que haya implicancias monetarias de monetización del déficit o implicancias monetarias en la inflación, porque en el pasado ha sucedido eso.
En la década de los 80, por ejemplo, actualmente estoy escribiendo un artículo, de hecho, relacionado a esta situación, se tenían indicadores macroeconómicos muy similares a los que estamos viendo hoy en día. Y en ese tiempo las posiciones fiscales de los países de la región, internacionalmente en general, pero de la región en específico, tenían posiciones fiscales muy débiles, estaban con deudas externas muy altas, no tenían costos de financiamiento muy altos debido al aumento de tasas, porque había una inflación alta en ese tiempo debido a las guerras que surgieron en Medio Oriente y el precio del petróleo subió excesivamente como se está viendo hoy en día. Entonces, esas situaciones son muy similares. Entonces, ya sabemos qué podría pasar si no se hace un manejo adecuado de las políticas económicas. En este caso, si vemos y nos vemos esa historia en el pasado, cuando se utilizó, digamos, financiamiento del gobierno, del Banco Central para financiar al gobierno, lo que vimos fueron países con altas inflaciones. En el caso de Nicaragua, se registró casos de hiperinflación, o sea, inflaciones de más de 1000% anual. Entonces, es algo que puede suceder si no se hace un uso adecuado del financiamiento del BCH. ¿Y esto qué implica? Que tiene que haber responsabilidad y disciplina fiscal para pagar los créditos que dé el gobierno en el corto plazo. Y en el caso, como se viene hablando desde el inicio del año con la modificación presupuestaria, si se van a utilizar las reservas, se debe determinar exactamente en qué se van a utilizar. Mi opinión es que si se van a utilizar y ya no hay opción y es una decisión tomada, pues debería ser el destino más viable el pago de la deuda. Creo que cualquier otro uso que se le dé a las reservas puede ser muy peligroso para el país, más allá del costo reputacional que ya tiene el país debido a esta decisión. O sea, ya hay un costo, pero puede ser mayor si se toman malas decisiones en el uso de estos recursos. Muy bien, está con nosotros el economista y consultor nacional residente en Costa Rica, Wilfredo Díaz. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a analizar las disposiciones que se están tomando para ahorrar gasto de combustible, el estar trabajando 50-50, el reducir la flota de vehículos del Estado, el cambio de hora para el ingreso a sus puestos de trabajo de la empleomanía en algunos países de la región, que tanto pueden traer resultados favorables a nuestro país. Algunas de estas variables ya se lo contamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el economista y consultor Wilfredo Díaz. Las medidas que se han venido adoptando, los ingresos a las actividades laborales en horarios diferentes, el teletrabajo que se está implementando casi en todo el mundo, ¿qué tanto ayudan a economías como las nuestras este tipo de decisiones? Bueno, desde el punto de vista laboral, y como lo hemos visto desde la pandemia, el teletrabajo ya es una realidad, es una modalidad de trabajo que ya existe en todo el mundo y en la región ya se ha adoptado en todos los países. De hecho, aquí en Costa Rica, por hacerle un comentario, ya está normado, ya hay una ley de teletrabajo, se estuvo discutiendo. Creo que es algo que se debe desarrollar en todos los países, incluyendo Honduras, donde se estipulen las reglas de cómo hacer el teletrabajo. Creo que es una medida que va a ayudar a reducir el consumo de combustibles, pero siempre hay un pero, lastimosamente. En el caso de Honduras y en varios países de la región es qué acceso tienen las personas para hacer el trabajo, el teletrabajo. Para hacer este tipo de actividades se requiere conexión a internet, generalmente la tienen los trabajadores. Esa sería mi primera pregunta. ¿Tienen el equipo en su hogar para poder hacer el teletrabajo de la forma más eficiente? Esa es otra pregunta. O sea, ¿pueden llevar las computadoras a su casa o requieren ellos mismos tener ya una computadora portátil o pueden hacerlo a través de su PC en la casa? Esa es otra pregunta. Entonces hay varios factores que se deben tener en cuenta, porque si yo
implemento esa medida de teletrabajo es porque existen las condiciones para que sea exitosa la implementación del teletrabajo. También uno puede escuchar algunos comentarios, no, bueno, es que el que va a teletrabajo es menos productivo porque no está enfocado en el trabajo y se dedica a otra cuestión. Bueno, esos son comentarios que pueden estar más relacionados con la parte cultural de cada país, pero lo que uno esperaría en realidad es que sea una modalidad que ayude al ahorro de combustibles, al ahorro principalmente de carburantes. No diré de energía porque igual en la casa la persona va a tener que utilizar el internet, la luz, etcétera. Por otro lado, como usted lo mencionaba, el tema del parque vehicular, creo que esto se debía haber discutido hace bastante tiempo atrás. No tanto hablar solo de cambiar el parque vehicular del gobierno, sino de toda la población, dar algún tipo de incentivo por comprar carros híbridos o automóviles que son eléctricos. Puede haber algún tipo de incentivo que promueva a las personas a hacer ese cambio hacia esas nuevas tecnologías, ya que de hecho estos carros generalmente suelen ser más caros que los de combustión normal. Disculpe. Entonces, ese es otro tema. ¿Qué incentivos se pueden dar para cambiar este tipo de tecnologías? También se puede discutir por qué el gobierno no ha hecho también en el pasado, no estoy hablando de ahora, sino que desde el pasado, hacer cambios en sus instalaciones para utilizar paneles solares. Hay muchos de los edificios del gobierno que podrían hacer uso intensivo de paneles solares que les podría ayudar para ahorrar energía. Entonces, hay muchas medidas que se podrían utilizar, no solo en el gobierno, sino que también de forma general, en la población en general, que podrían ayudarnos a reducir la factura de hidrocarburos y también hasta cierto punto reducir las exigencias o la presión que se ejercen sobre el sistema eléctrico nacional. Pero no son Achicar los cambios que se hacen de un gobiernos. día a otro, son cambios estructurales que llevan tiempo. Sí, Wilfredo, achicar los gobiernos, ¿es posible ahora que si revisamos el gobierno de Honduras y el gobierno de Costa Rica son los que recientemente llegaron al ejercicio de la presidencia de la República y hay cambios también a nivel del legislativo y de muchas corporaciones municipales, pero me quedo con el Ejecutivo? Bajar la empleomanía del Estado es una solución que puede apoyar en este momento, en esta crisis económica, o es tal el compromiso político que les resulta difícil? Bueno, ahí es un tema que trasciende, creo, la parte económica, tiene que ver también con la parte de política económica o economía política. Es un tema que trasciende, digamos, los fundamentos de ver el uso de los recursos, que es uno de los principales objetivos de la economía. Aquí estamos hablando de cuál es el objetivo de las autoridades gubernamentales, cuál es la fuerza que los mueve para tomar sus decisiones. Eh, Generalmente los países que son más eficientes en su parte gubernamental son aquellos que tienen mayor atracción de inversiones, tienen mejores crecimientos económicos, tienen mayor orden tributario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, reducir el gobierno tiene que ir de la mano con hacerlo eficiente. O sea, reducir el gobierno debería significar que puedo hacer operaciones al mismo nivel que las estoy haciendo hoy en día con menor personal. Pero ¿en qué rubros es factible? Es muy difícil, por ejemplo, en el sistema educativo, que se reduzcan los maestros, y los maestros son en gran parte la mayoría de la masa salarial del Ejecutivo, lastimosamente. Entonces, si hacemos una reducción de los maestros, y pensando en reducir la masa salarial, eso es contraproducente porque vamos a debilitar el sistema educativo, porque ¿cómo ganaríamos eficiencia si hay menos maestros en ese sentido? Sería más bien, con los maestros que tengo, formarlos mejor y que sean
que tenga un efecto multiplicador mayor. Lo mismo sucede en el sistema de salud. Entonces, la reducción realmente de eficiencia se puede dar en trámites, en los temas tributarios, en los temas de facilitación de negocios, en plataformas, pero no veo, digamos, que vaya a existir un ahorro muy importante en tema salarial, pero la ganancia mayor, digamos, podría ser en eficiencia para que se empuje al sector privado, tanto nacional como extranjero, para principalmente generación de empleo y para generación de mayor capital, pero eso implica ser más eficiente en todos los trámites, eso requiere tecnología, requiere cambios, requiere cambio cultural también. Entonces, igual, como lo mencioné con los elementos anteriores, no es un cambio que se dé de un día para otro, es un cambio que requiere tiempo. No Y se en puede hacer este muy rápido. momento, Wilfredo, a nivel de la región, ¿cuál es el país que ofrece los mejores beneficios para tener estos atractivos? Porque no hay que cargarlo todo al Estado. Habrá que generar espacios para el inversor local, pero también para el externo. Si revisamos la región, ¿quién está a la delantera? Generalmente, bueno, antes de la pandemia y durante la pandemia, siempre, digamos, en el top de generación de inversiones o atracción de inversiones, facilidades de negocios, han estado siempre en primer lugar Costa Rica, Panamá, y de ahí viene el resto. Estos son, digamos, los dos países de la región donde se han concentrado la inversión extranjera directa y las mayores facilidades para hacer negocio, pero también si miramos, son los países que están implementando mayor tecnología en hacer los procesos más fáciles, en tener procesos más eficientes, eh, pero también tiene que ver con los rubros y los sectores económicos que estos países impulsan. El caso de Costa Rica, sabemos que es un país que está volcado al sector turismo, al sector servicios, eh, y que por ende ese sector es el que tiene, digamos, mayor atención, mayores facilidades para hacer negocios, tiene tratos especiales, el gobierno lo apoya de alguna manera a este sector de forma más preponderante respecto a los otros. Digamos, en el caso de Costa Rica, en el caso de Panamá, sabemos que también dentro de su estructura económica está esa particularidad, digamos, que tienen el canal de Panamá, que es una fuente de ingresos muy grande. Por otro lado, también sabemos que los servicios financieros en Panamá son muy importantes. Es una economía que recibe muchas transferencias, tiene muchos servicios financieros, tiene mucha presencia internacional en cuanto a entidades financieras. Entonces, eso los diferencia también del resto de países, porque no solo también es qué sistema o cómo voy a atraer la inversión, que puede ser a través de, como le digo, ganar eficiencia en cuanto a trámites, tener mayor estabilidad, mayor seguridad ciudadana, respeto a las leyes, sino también qué sectores son los que son más importantes en mi país o en los países en que residimos. ¿Son estos sectores, atraen inversión a estos sectores? ¿Son explotados realmente? Digamos, en el caso de Honduras tiene mucha potencial turístico, pero realmente es explotado de la forma más eficiente. Y no solo estoy hablando de exoneración de tributos, sino que se hace fácil el negocio de establecer, digamos, servicios de turismo en Honduras. Entonces, son muchas preguntas y son muchos factores. Generalmente estos temas son multifactoriales y requieren fortalecimiento desde muchos puntos de vista. Es decir, no hemos sido ordenados para ser competitivos. Exacto. Si nosotros vemos generalmente los indicadores de competitividad, siempre están esos pilares, digamos, más importantes. Por ejemplo, el tema de la infraestructura. Tenemos realmente infraestructura competitiva. Tenemos si se acuerda, hace unos 30 años hablábamos que Honduras tenía las mejores carreteras de Centroamérica. Las tiene hoy en día aún. Entonces, ese es un tema. La infraestructura portuaria y aeroportuaria son suficientes en Honduras o hay mejores puertos y aeropuertos en la región. Eso también es muy importante
porque eso fortalece mis cadenas comerciales, me hace más atractivo al comercio. Mi capital humano, es decir, las personas que tengo, tienen las capacidades, tienen las actitudes, tienen las aptitudes, tienen las calificaciones para recibir inversión extranjera directa hacia el sector tecnológico, por ejemplo, o al sector de una maquila con mayor valor agregado, que no sea solo ropa, sino de otro tipo de maquilas como microchips o maquila que genera bienes más con mayor complejidad, digamos, no casi solo materias primas, sino bienes con un valor agregado mayor. Entonces, está mi población formada para aceptar este reto, digamos, para hacerle frente a esto. Inclusive, de nuevo, en el sector turismo, mi población está capacitada, la población que está trabajando en el sector servicios, en el sector turismo, está capacitada para dar servicio al cliente, para lograr un enfoque de calidad total hacia el cliente, que vuelva no solo por el precio, no solo por la experiencia, sino también por el servicio que recibió. Entonces, son muchos factores y como usted lo menciona, no se tuvo una estrategia que tratara todos estos pilares y todos estos elementos de forma ordenada, sino que fue a través de todo este tiempo ha sido más bien resultados de la improvisación. Han salido muchas estrategias que no dieron resultados. Está el Honduras is Open for Business, si se acuerda. Después vinieron con la marca país y un montón de temas y no se ha visto un cambio significativo porque al final no fue fundamentado en pilares a largo plazo, sino que fueron visiones cortoplacistas generalmente. Muy bien, está con nosotros el economista y consultor Wilfredo Díaz. Vamos a una pausa, ya seguimos con más aquí desde Al Banquillo. Seguimos al banquillo, está con nosotros el economista y consultor Wilfredo Díaz. Riesgo país. Hemos cerrado ya prácticamente el quinto mes del año. Empezamos con un nivel bajo al inicio de este año, manejable. Sin embargo, en estos primeros 5 meses, el reflejo que nos da ya está cercano al 8%. Es un número elevado frente a las grandes oportunidades que queremos exponer, que queremos trasladarle al mundo para atraer capitales. ¿Cómo habrá que manejarnos entonces para ser un país atractivo, Wilfredo? Bueno, y conectando con el punto que da y con lo que estábamos hablando anteriormente, si se recuerda en uno de estas charlas que hemos tenido, hablábamos del daño reputacional. Yo le decía que ya es un costo que ya está asumido. Bueno, este daño reputacional, al implementar, digamos, algún tipo de política que no sea ortodoxa, es decir, no es lo más recomendable que usted debe hacer, eso siempre genera algún tipo de alarma o de alerta en los agentes externos, principalmente, porque al final el riesgo país es cómo nos ven los inversionistas fuera. Entonces, si usted se mira más riesgoso ante ellos, ellos lo que van a hacer es cobrarle una mayor tasa de interés. Como usted lo mencionaba, actualmente el ENVI, que es un indicador de los bonos emergentes, de la brecha entre una tasa libre de riesgo frente a la que pagaría un país emergente. Ese es el ENVI. Actualmente para Honduras está en 8%. Nosotros iniciamos más o menos el 3 de enero con un 2.99%, un 3%, digamos. Entonces, ¿qué sucede? El financiamiento hoy en día es demasiado caro. Si el gobierno saliera a colocar un bono soberano, estamos hablando de que enfrentaría tasas mayores al 10% fácilmente. Y eso lamentablemente no se queda solo el gobierno, sino que eso permea todo el país. Es decir, también el sector privado, si busca financiamiento externo, le va a salir muy costoso. Y eso frena proyectos, frena generación de empleo, etcétera, etcétera. De igual forma, alguien podría decir, bueno, si van a dar mayor tasa de interés, los capitales van a entrar al país. Tampoco es cierto, porque por eso se llama riesgo país.
porque entre mayor riesgo, a pesar de que mi premio va a ser mayor, que es la tasa de interés, si veo que el país tiene mucha probabilidad de tener impagos, de tener inestabilidad política, inestabilidad macroeconómica, entonces lo que voy a decir, no me conviene invertir en ese país, sencillamente, y me voy a otro. Entonces, el problema es ese, que es realmente un problema de reputación. ¿Cómo lo ganamos? Pues tomando decisiones que vayan acorde con un manejo responsable, con un manejo coherente de las políticas económicas. Buscar bajos déficits fiscales, buscar tasas de inflación razonables, que no, digamos, cuánto es una tasa alta o baja, no es tan importante, sino que lo importante es que sea una tasa estable de inflación. O sea, se preferiría más una inflación, digamos, de 5% a través del tiempo, de tener un día 10% y otro día tener 8% y después tener 2%, porque eso hace menos predecible mi futuro, que es lo que puedo hacer en el país. También políticas económicas que tiendan a hacer más fuerte el crecimiento económico. Entonces, todas estas variables sumadas a otras, por ejemplo, la institucionalidad, que tengamos una institucionalidad fuerte, que tengamos un sistema de seguridad y de justicia también robusto, y que haya seguridad ciudadana y seguridad poblacional, todos esos factores inciden en mi reputación como país. Entonces tengo que empezar, si quiero volver a los niveles anteriores, tomar buenas decisiones en todas estas dimensiones, en la dimensión económica, en la dimensión jurídica y legal y en la dimensión de seguridad poblacional. Bueno, aquí hay unos elementos que me gustaría que los analizara, porque por un lado está las grandes decisiones y el mensaje que debe trasladar el gabinete económico, frente también a las grandes decisiones que debe trasladar la clase política de nuestro país. Y pongo un agregado. En los próximos días se estará desarrollando la Cumbre de las Américas. Muchos países de la región han expresado a través de sus líderes que no asistirán. Honduras todavía no toma una decisión clara si estará o no en Los Ángeles, California, en los próximos días. Este tipo de decisiones, ¿qué tanta repercusión nos generan frente a los Estados Unidos, que es de lejos nuestro histórico socio comercial, el gran aliado de Honduras y el que le tiende la mano en los momentos difíciles? Yo creo que aquí hay un tema de la importancia que tiene Estados Unidos en el país. Hace que aunque no querramos o aunque no sea nuestro deseo, tenemos que entender que debemos ser diplomáticos y condescendientes con este país. Hay que recordar que más del 20% del PIB depende de remesas y la mayoría de remesas viene de Estados Unidos. La mayoría de las exportaciones va a Estados Unidos, la mayoría de las importaciones viene de Estados Unidos. Entonces, es un país que tiene demasiada preponderancia en nuestra realidad. Por lo tanto, mantenernos con un discurso, digamos, que sea contradictorio, que sea en contra de Estados Unidos, puede al final del día tener algún tipo de incidencia por ese motivo, digamos, por esa dependencia que tenemos. O sea, tenemos que ser muy inteligentes para manejarnos internacionalmente. No es como en la vida personal también. Es como usted va, digamos, a pelearse con su jefe o con alguna autoridad. No tiene sentido. Lo que usted tiene que hacer es hablar, extender de forma diplomática todos los lazos que usted pueda. Van a existir diferencias, van a existir diferencias ideológicas, van a existir diferencias en cuanto a las posturas para enfrentar ciertos fenómenos, es cierto. Pero al final del día, lo que se requiere es una convivencia, porque al final Honduras puede vivir,
perdón, Estados Unidos puede vivir sin Honduras, pero Honduras no podría sobrevivir sin Estados Unidos. Entonces hay que tener en cuenta esa situación y adecuarnos a eso, ser inteligentes, ser estratégicos, saber cómo vamos a dirigirnos y cómo vamos a manejarnos en esta diplomacia internacional. Creo que eso es un punto fundamental porque inversiones vienen de ese país, ayudas vienen de ese país, es un tema de supervivencia. Entonces creo que se debe tener esa conciencia sin que tampoco plegarse de forma subordinada totalmente. Y este es un punto clave ahora mismo para la región porque muchas veces ven a los gobiernos de estos países cuando asisten y con frecuencia mantienen ese contacto con los Estados Unidos, que hay quienes los ven como que agacharon la cabeza, que a todo lo de Estados Unidos le dicen que sí, pero dada la coyuntura que en este momento se vive y esa buena relación que ha expresado la administración Biden a través de la señora Harris hacia la autoridad del Ejecutivo hondureño, ¿qué áreas son prioritarias sobre las cuales habrá que hablar con esa cercanía, con esa amistad y hasta en un término de igualdad, para plantearlo de una forma que no se vea como que nos rendimos ante los Estados Unidos, Wilfredo? Creo que es un tema complicado porque independientemente, digamos, de la comunicación que usted tenga en específico con Estados Unidos, por ideologías, por distintas posturas, va a ser bien visto o mal visto, dependiendo en qué extremo de la calle se encuentre usted. El punto aquí, y vista de forma desde mi punto de vista económico, sería fundamental mantener este tipo de relaciones siempre y cuando sean beneficiosas para el país. Es decir, si puedo mantener este impulso para atraer inversiones, para garantizar proyectos, y haciendo aquí un paréntesis, no como estaba, digamos, el enfoque de la sede, digamos, que valga la redundancia, se cedía territorio o soberanía y que realmente a nivel internacional todos los analistas decían cómo es posible que un país renuncie a su territorio de forma tan fácil, tan condescendientemente. Entonces, creo que el abordaje depende también de la integridad que tengan las autoridades en el momento que les toca establecer una charla diplomática con otro país. Eso es muy importante, la integridad, que no haya algún tipo de conflicto de intereses, que lo hago porque me voy a ver beneficiado desde el punto de vista político. Entonces creo que lo principal, yo creo que siempre va a ser la inversión y la generación de empleo. Si nosotros logramos generación de empleo, crecimiento económico, los demás problemas se van a ir solucionando con el tiempo. Usted no puede mejorar la educación y la salud si no hay ingresos. Si las personas no tienen ingresos, no pueden mejorar sus condiciones de vida, no pueden tener movilidad social, no pueden pasar de estratos bajos hacia estratos medios o altos, no puede eliminar la pobreza, no puede eliminar la informalidad. Entonces, hay muchos temas que están atados con el crecimiento económico, generación de empleo e inversión. Creo que en esos temas Estados Unidos puede ser un socio genial si logramos que nos apoyen en sectores específicos. Como le digo, no desde el enfoque, un mal enfoque, digamos, de ceder recursos, ceder territorio, sino que de forma que sea jurídicamente y constitucionalmente aceptable y que genere los beneficios que esperamos para el país. Muy bien, está con nosotros el economista y consultor Wilfredo Díaz. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros el economista y consultor internacional Wilfredo Díaz. Normalmente la ejecución de las inversiones en los primeros años es baja. Así se ha marcado la tendencia de los últimos gobiernos. ¿Deberán hacer una reorientación puntual
para entrar en un nivel de crecimiento adecuado en estos tiempos de crisis mundial, Wilfredo? De hecho, y le comento también, hay un ciclo dentro del año, incluso en la inversión, principalmente la pública. Los primeros meses del año se ejecuta muy poco y generalmente la gran ejecución de inversión se va a los últimos meses del año y eso es algo histórico que siempre sucede. Lo mismo como usted lo menciona, hay un ciclo que generalmente los primeros años son muy lentos en ejecuciones de inversión. Puede ser porque se está revisando el programa de inversión, porque tal vez no es un proyecto que para la actual, para el cambio del gobierno no es prioritario. Hay diversas factores que pueden incidir en eso. Pero indiscutiblemente el ciclo político es lo que incide de mayor forma en este ciclo de inversión. Venimos de una pandemia que en el año 2020 no fue el único factor que influyó en el desempeño de la economía hondureña, sino que hay que recordar que tuvimos el impacto de dos huracanes, ETA y OTA, y eso ha generado una necesidad de infraestructura y de inversión en infraestructura. Sabemos que generalmente cuando hablamos de inversión estamos hablando de la creación de capital. En el caso del sector público, desde carreteras, puertos, puentes, infraestructura en general. Históricamente, desde 1900, desde la década de los 70, cuando nos recordamos en el 73 con el FIFI, 98, Huracán Mitch y todas estas tormentas cíclicas, estos fenómenos que cíclicamente golpean a Honduras, han hecho que nuestro país tenga un déficit de inversión, un déficit de capital. Generalmente, las inversiones que se hacen posteriormente para recuperar los daños de estos fenómenos no alcanzan o no cubren la totalidad de los daños. Entonces queda digamos, ese margen que no se cubre y que se ha ido acumulando. Eso explica también por qué el país no tiene un nivel de productividad tan alto, es un nivel bajo a nivel de incluso para nivel de Latinoamérica, que la productividad en Latinoamérica de hecho es baja. Entonces, por eso es tan importante y por eso siempre se menciona en todos los análisis que Honduras tiene que mejorar su inversión en infraestructura principalmente. Obviamente hay otros tipos de inversión que se hablan, inversión en capital humano, que es mejorar el sistema educativo, y inversión verde, digamos, que viene con las nuevas tecnologías de energía, reducir el consumo de hidrocarburos, mejorar las áreas verdes, las zonas protegidas. Entonces, hay muchos factores, pero creo que hay prioridades entre ellos. Y lo que necesita el país es mejorar su productividad, mejorar su infraestructura para tener empleos y ir reduciendo esos niveles tan altos de pobreza. Bueno, usted me habla del tema de la infraestructura, ya me habló de la gran apuesta y que Costa Rica es un ejemplo en el tema de turismo. Cuando hablamos de recurrir en préstamos a la banca central, de encontrar circulante para nuestra economía, la apuesta al sector agrícola, ya que me mencionó lo de ETA y OTA, ¿qué tan fundamental puede ser para ir entrando en una dinámica económica aceptable frente a las grandes exigencias que tendremos de nuestros principales mercados, tanto a nivel de las exportaciones y las importaciones? Es fundamental. A pesar de que el sector agrícola ha reducido sistemáticamente su peso como sector en la economía, digamos, allá en los 80, 70 era casi el 50% del PIB, hoy en día estamos hablando de un 13%, 11% del PIB, sigue siendo un sector fundamental, no solo porque es una de las fuentes de exportación, el sector de agricultura y de hecho agricultura tecnificada. Recordemos que el principal producto de exportación es el café. También están otros productos como el banano. Está también para consumo interno, está el frijol, el maíz, etc. Entonces, estamos hablando de dos cosas aquí. Una es que aún es una fuente importante de exportaciones, es una fuente de trabajo, es una fuente de empleo, aunque sabemos que en las zonas rurales que están asociadas con el sector agrícola,
hay precariedad y hay precariedad laboral definitivamente, hay mucho subempleo. Entonces, ahí es donde debemos enfocar la fuerza. Cómo hacer que este sector tenga mejores condiciones laborales, porque no hay seguridad social en el sector agrícola, en la parte rural, porque hay tanta informalidad, ¿cómo la puedo eliminar? También no pensar en la zona rural como solo es productora de agricultura, también puede ser una producción de agricultura y turismo al mismo tiempo. Hay muchos ejemplos aquí en Costa Rica donde una finca produce, por ejemplo, leche y llegan muchos turistas a ver todo el proceso de cómo se produce leche, carne, etcétera. Entonces, es la forma en que vemos cómo explotamos nuestro potencial y ver cómo esas debilidades las eliminamos. Como le mencionaba, en las zonas rurales la debilidad es esa precariedad, esa informalidad. Entonces, por ahí. Y el otro es el tema de seguridad alimentaria. Hoy en día, con esta coyuntura actual, donde los precios de los alimentos están a niveles récord que no se miraban desde hace 25 años, y que muchos analistas hablan de que va a haber problemas alimenticios y de bienes de alimentación principalmente este año y el otro. Es fundamental por eso impulsar al sector agrícola. Ya es un tema que, aparte de lo que mencioné de las exportaciones y generación de empleo, es un tema de supervivencia. Entonces, no hay que menospreciar todo el esfuerzo que se pueda hacer en el sector agrícola y es una apuesta que creo que tiene unos dividendos muy importantes, tanto económicos como sociales. Y viendo los niveles de reserva buenos que ha tenido el Banco Central de Honduras en los últimos años, a pesar de estas decisiones que se han tomado en este gobierno, siempre que se registran estas crisis, surge el tema, está ahí latente el fantasma de la devaluación, que ya lo experimentó el país en el gobierno de Calleja Romero. ¿Qué proyecta lo que está pasando en el mundo, la repercusión de nuestro país en materia financiera y económica de cara a los próximos meses? ¿Estabilidad, devaluación? ¿Cómo estamos? Como le menciono, este es un contexto muy complejo en el que estamos hoy en día. Estamos hablando de, por lo menos hasta ahora, desaceleración económica en la mayoría de los países. De hecho, los países están teniendo revisión a la baja de sus crecimientos económicos. Ninguno está exento de eso. Y por otro lado, está agarrada de la mano con más inflación. Tenemos niveles de inflación que no habíamos visto, en el caso de Honduras no se habían visto desde el 2008, 2009. ¿Qué me quiere decir esto? Si siguen las condiciones actuales, podemos tener dos escenarios. Uno menos, digamos, negativo, o si quiere podemos hablar de menos pesimismo, que sería un crecimiento bajo, digamos de un 3%, un 2,5%, unido a una inflación de 2 dígitos. Digamos que si seguimos este mismo ritmo, podríamos terminar con una inflación entre 10 y 12% al final. Ese sería un escenario. Y en el tema de depreciación de la moneda, muy probablemente se vaya a acelerar la depreciación de la moneda debido a que los precios internacionales usted los compra con dólares. El petróleo, todo lo que usted importa lo paga con dólares. Al necesitar más dólares para hacer frente a esas compras, al final el tipo de cambio es un precio. Entonces, si usted necesita más dólares, el empira va a valer menos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El tipo de cambio va a ser mucho más alto. Estamos en 24.5, creo, podemos estar, puede subir, claro está, de forma más acelerada, dependiendo cómo sean las situaciones. Entonces, claramente puede haber un riesgo ahí de depreciación. Y digamos, el escenario más pesimista, que sería el peor, es un escenario de estanflación, donde tendríamos decrecimiento, es decir, vamos a tener tasas de actividad productiva negativas, sumado a una mayor inflación o una inflación de 2 dígitos o más, o de entre 10 y 12%, digamos. Y con las mismas características de depreciación. Eso es muy peligroso porque usted está teniendo
cero generación de ingresos, o sea, tiene una contracción económica y está enfrentando precios más altos. Decía ahí una expresidenta de primera ministra de Inglaterra que la inflación es el enemigo invisible que roba el ahorro. Es la madre del desempleo, decía Margaret Thatcher. Entonces, por eso es tan peligrosa esta situación, porque en un contexto de un país como Honduras, donde usted tiene un 70% de pobreza, donde la mayoría del ingreso de la población se gasta en consumo y usted tiene una inflación más alta, lo que está haciendo es dejando a esa población sin posibilidades de sobrevivir, porque ya no va a tener ingresos para poder comprar a precios tan caros los bienes de primera necesidad. Entonces, Muy por bien. eso es tan peligroso ese escenario. Muy bien, le agradezco, Wilfredo, muy amable. Perfecto, un gusto. Seguimos en contacto. Fuerte abrazo, el economista y consultor internacional desde San José de Costa Rica. Esta noche nos ha acompañado Wilfredo Díaz. Por su sintonía, muchas gracias.